Si bien sabemos, hermanos, que vivimos en un mundo creado por nuestro Dios, y que cuando Dios lo hizo, hermanos, todo lo que Dios creó, aún en lo que nosotros vemos, podemos ver, hermanos, en este mundo, todo lo que Dios hizo, Dios lo hizo bueno. Lo hizo extremadamente bueno. De hecho, eso lo dice en su palabra. Pero a consecuencia de la maldad, hermanos, este mundo se ha corrompido terriblemente. Ha caído en una excesivamente depravación, en donde podemos ver tanta maldad, podemos ver tanta crueldad, podemos ver, hermanos, tanto homicidio, tanta muerte, tanta inmoralidad y tanta depravación. Pero el punto es, ¿cuál es nuestra actitud ante todo ello? ¿Cuál es nuestro sentir, hermanos, ante un mundo que se ha corrompido a consecuencia del pecado mismo? Nosotros como iglesia, hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo al respecto? Porque nosotros estamos también expuestos, hermanos, a sufrir a consecuencia de todo esto. Sin embargo, muchas personas, al ver todo esto, al saber todo esto de cómo es que el mundo se ha corrompido, se ha depravado, muchas de las personas culpan a nuestro Dios, tienden a culpar a nuestro Dios y decir aún todavía que si Dios existiese, no hubiese tanta maldad, tanta perversidad, tanto crimen, tanto homicidio, tanto mal. Mientras que otros dicen que esto es, el ver tanta maldad, tanta inmoralidad, indecencia, hermanos, dicen que esto es a consecuencia de que todos nosotros, los seres humanos, ya traemos en nuestros propios genes, en nuestra propia naturaleza, el mal. Y que esto en su momento aflora, sale y se manifiesta. Y es por eso que existe tanta maldad en el mundo, porque nacemos ya con la maldad. Pero repito, que cuando Dios hizo la creación, hermanos, dice Dios que todo lo que Dios hizo era bueno. ¿Okay? De hecho, en su misma palabra, ahí en Génesis capítulo 1, versículo 31. Génesis 1, versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí dice que era bueno en gran manera. Okay. Génesis 1, versículo 31. Pero el hombre insiste en decir que toda esta maldad es a consecuencia del hombre mismo, que traemos ya nuestro mal en nuestro cuerpo, cuando bien sabemos que no es así. Y otros solamente se limitan, hermanos, a no pensar en ello, ¿okay? A no pensar en ello, a no interesarse en esta situación. Tal pareciese como si nunca estarían expuestos a sufrir a consecuencia de toda la maldad que hay en el mundo. Hoy podemos ver, hermanos, que una persona y nos advierten sobre la, ¿cómo se le dice? La ira detrás del volante. Cuando una persona, hermanos, maneja imprudentemente o va
excesivamente lenta y provoca tal situación a veces. La otra persona que es de muy escasa paciencia o que no tiene paciencia y que es una persona violenta, agresiva, saca la pistola, la alcanza y la ve y le dispara y la mata, sin importar que vengan criaturas con ella, sin importar que vengan niños con esa persona. Simplemente lo dispara y la idea es matarla, y lo han hecho por algo tan insignificante, hermanos. Vemos cosas así, y que en algún momento usted y yo también podemos ser víctimas de una situación así. Y realmente, hermanos, estamos viviendo en un mundo en donde terriblemente se ha puesto. En Génesis capítulo 6, versículo del 1 al 7, Génesis capítulo 6, versículo del 1 al 7, dice la palabra de nuestro Dios así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron, es decir, esa generación que salió, hermanos, dése cuenta, ¿ok? Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La corrupción ahí todavía no llegaba, hermanos. Algunos dicen que una vez que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, se corrompieron, etc. No, eso es un error, es una mentira. Ese es un error de traducción, hermanos. Simplemente lo que dice ahí: estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, de gran prestigio, de gran honorabilidad, de gran respeto. Y lo dice, punto. Ahí se acaba una cosa, pero después viene otro momento. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, es decir, toda propuesta de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Me arrepiento, dice nuestro Dios. ¿De dónde surge en realidad, hermanos? ¿De dónde nace toda esta maldad que se empezó a manifestar aún desde el principio? Desde los mismos hombres. Una vez que el hombre decide no tomar en cuenta a Dios, hermanos, decide llevar su vida a su manera, a su modo, prácticamente se inclinará hacia la maldad y hacia la perversidad. Y esto es lo que va a generar homicidios y contiendas, crímenes de todo tipo. Por eso el punto es, hermanos, de que vemos de que aún los hijos de Dios estaban en una situación así, hermanos, en un mundo en donde ya se había corrompido, en donde ya se había depravado y en donde se había convertido prácticamente en un lugar, hermanos, no solamente nocivo, sino también terriblemente peligroso. Terriblemente peligroso. Así como hoy en día, hermanos, vemos lugares en donde ya casi es imposible habitar.
y en donde mucha gente, por ejemplo, a veces se ve obligada a dejar sus casas, sus animalitos, porque la delincuencia ha superado a las autoridades, hermanos, y ya nada se puede hacer. Eso pasa tanto en México como todo lo que es Centroamérica y parte de Sudamérica, donde se está viviendo tanta injusticia, tanta maldad, tanto crimen, hermanos. Y se convierte en un lugar casi inhabitable. Gracias a nuestro Dios, nosotros estamos en un país en donde todavía se teme a Dios, en donde las autoridades hasta cierto punto temen a Dios y en donde de alguna manera tenemos cierta seguridad, pero en otras partes no. Pero el punto es, hermanos, que donde estamos viendo aquí, por ejemplo, de que ciertamente no hay un tipo de violencia como en otros lugares se hay, pero sí podemos ver cómo una persona desequilibrada o enferma mentalmente entra a una escuela y mata a un sinfín de niños o a estudiantes, o se va a un supermercado y empieza a dispararle a la gente matándolos a mansalva. Eso sí lo podemos ver aquí. Y el punto es de que usted y yo estamos expuestos a todo ello. Dios guarde la hora en que alguno de nosotros, hermanos, seamos víctimas de toda esa maldad. Sin embargo, cuando Dios vio, hermanos, toda esta situación, cuando dice la Escritura, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Un Dios todopoderoso, todo omnisciente, omnipotente, hermanos, es un Dios sensible a la ofensa del hombre, al pecado mismo del hombre. Pero también Dios, hermanos, veía cómo el hombre cada vez se iba corrompiendo, cada vez se iba depravando más y más, hermanos. Y no solamente eso, hermanos. Aún Dios, viendo toda esta maldad, se entristecía en gran manera. Pero también, hermanos, podemos ver a través de la Escritura de cómo es que Él fue paciente ante una situación así, ante una situación tan hostil hacia Él, hermanos. Una situación hostil, agresiva ante la misma humanidad. Él era paciente. Y aún también, hermanos, ante una situación así, nuestro Dios puso una solución que llevaría a la salvación a todos aquellos que confiaran en Él. Por eso, ¿cuál es nuestra situación? ¿Cuál es nuestro sentir, nuestro pensar, hermanos? Ante un mundo que se ha convertido por el pecado. Muchas veces nosotros, hermanos, tomamos esa postura, por ejemplo, como en el caso del apóstol Juan y Jacobo, cuando el Señor los mandó a que le preparasen un lugar en Samaria. Y los samaritanos, hermanos, le impidieron que el Señor fuese, allá en Lucas capítulo 9, en los últimos versículos. Y cuando los samaritanos no permitieron que Juan y Jacobo entraran, hermanos, al lugar de ellos, fueron rechazados. Juan y Jacobo venían ya pensando entre sí: cuando lleguemos ante el Señor le vamos a decir que oremos como lo hizo Elías, para que descienda fuego del cielo y los consuma a todos por pecadores. Y llegan ante el Señor y le dicen: Señor, no se nos permitió entrar, pero si tú quieres, Señor, oramos para que descienda fuego del cielo, así como lo hizo Elías, y los acabe todos. ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Vosotros no sabéis nada. O sea, no han aprendido nada de lo que yo les he dicho. Dice en Lucas capítulo 9, déjeme ver. 9, capítulo 51, Lucas 9, versículo 51.
Lucas 9, versículo 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no les recibieron, porque su aspecto era como ir de Jerusalén. Okay. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma, es decir, los destruya? Entonces, volviéndose él, les reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Estos apóstoles del Señor, hermano, lamentablemente no habían aprendido absolutamente nada de la enseñanza del Señor, ni del amor, ni de la bondad, ni de la misericordia del Señor. Se estaban dejando guiar por la ira, por el enojo, hermanos, y estaban deseando la muerte de sus prójimos, cuando lo que tenían que sentir era piedad, pedir piedad, clemencia, misericordia. Hubieran dicho: Señor, si quieres, oramos a nuestro Dios para que Dios tenga piedad y misericordia por ellos, para que Dios les haga entender lo bueno y maravilloso que es Él. Eso era lo que hubieran pedido, y el Señor se hubiera agradado de ello por la madurez de ellos, pero no, fue todo lo contrario. Y es por eso que el Señor les reprendió diciéndole: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, no han aprendido absolutamente nada. Qué terrible y qué lamentable. Y a veces la iglesia toma esa postura. Son una bola de pecadores que no merecen nada, que merecen la muerte, que Dios los castigue, que Dios los arraigue de la tierra. No, hermanos, esa no debe de ser nuestra actitud. Ciertamente, hermanos, para Dios el pecado es algo que Dios detesta, es algo que Dios aborrece. El pecado, la ofensa, es lo que Dios detesta. Si para Dios el hombre fuera algo aborrecible, algo detestable, hermanos, entonces Dios no hubiese mandado a su Hijo al mundo. Juan capítulo 3 versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, hermanos, qué importante es que usted y yo como iglesia debamos de actuar tal y como lo hizo nuestro Dios, para que el nombre de nuestro Dios se glorifique. Y no tomemos una postura de juez, no tomemos una postura de condenador. Están condenados, no merecen nada, no merecen aquello, deben morir. No, hermanos. Nuestra postura y nuestra condición no es para hacer eso. Es para hacer todo lo contrario. Por eso aprendamos de esto, hermanos. Déjenme ver. A ver si le mueves ahí tantito, mi hermano. Porque se me hace que se me congeló por acá. Ups, ya se fue todo para atrás. Ok. Porque, déjeme, a lo que estoy diciendo, algunas declaraciones o las declaraciones simples están en inglés, y es para que los que no entienden mucho español puedan leerlo así en inglés y puedan saber de lo que estamos hablando. ¿Okay? Decíamos: quienes culpan a Dios por la maldad de los hombres. ¿Okay? Cuando Dios vio cómo su creación se corrompió, ¿qué actitud nuestro Dios tuvo, hermanos, ante una situación así? ¿Okay? Y es por eso que nuestra actitud, hermanos, debe de ser muy similar a la actitud de nuestro Dios. Por eso lo que debemos de sentir usted y yo como iglesia, hermanos, es tristeza en realidad. Principalmente tristeza. ¿Okay? Porque cuando dice la Escritura que cuando Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
que todo designio del pensamiento del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Dice la Escritura, hermanos, que después Dios se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón. ¿Ok? Y es que es natural, hermanos. Pongámonos a pensar en esto. Nosotros como padres, cuando educamos a nuestros hijos, y présteme atención por favor, cuando educamos a nuestros hijos desde muy temprana edad, les otorgamos una enseñanza espiritual, una educación moral también, con el fin de que conforme vayan creciendo, hermanos, vayan manteniendo ese temor hacia nuestro Dios, y que ya cuando sean jóvenes y jóvenes adultos tomen decisiones sabias, decisiones buenas, y sobre todo tengan ese temor a nuestro Dios, que busquen adorar a nuestro Dios. Y es por eso que les inculcamos virtudes, les educamos de esa manera, ¿okay? Para que vivan conforme a la voluntad de nuestro Dios. Pero después, hermanos, se sienten adultos y empiezan a tomar sus propias decisiones. Decisiones, hermanos, que van en contra de la voluntad de nuestro Dios. Decisiones que van en contra, hermanos, del pensamiento de nuestro Dios. Decisiones que van en contra de los principios morales y éticos y espirituales que usted y yo como padres inculcamos en ellos. Y que a la postre, hermanos, vemos de que todas esas decisiones que están tomando, lejos de beneficiarlos, lejos de obtener un fin, se van a perjudicar terriblemente, seriamente, como cuando nuestros hijos empiezan a tomar, se están encaminando, hermanos, hacia un vicio que a la postre los va a destruir y los va a matar. Que empiecen a fumar también. Hace poquito yo vi a un compañero de trabajo y le vi fumando y le dije, eso te va a matar. Y lo único que me dijo fue, whatever. ¿Qué significa eso? Como sea, creo yo, ¿no? No me importa. En fin, decisiones, hermanos, que tal vez en persona no nos ocasione tanto dolor, pero cuando vemos a nuestros hijos cómo están destruyendo sus vidas por las decisiones que toman, hermanos, sentimos tanta impotencia de no poder hacer nada por ellos. El saber que lo único que se están conduciendo es simplemente su vida a un precipicio de muerte. Y nos duele en lo más profundo de nuestro corazón. Así es Dios, hermanos. Dios se entristece ante una situación así. Y le dolió a nuestro Dios en su corazón. Suele ser lamentablemente a veces que padres puedan ser indiferentes ante la vida de sus hijos, indiferentes ante el resultado de sus vidas o indiferentes ante su destino final. Pero Dios no es así, hermanos. Ciertamente Dios le dolió en lo más profundo del corazón. ¿Cómo no sentir dolor, hermanos, cuando Él ve cómo el hombre decide ignorarlo por completo? ¿Cómo no sentir dolor cuando Él ve cómo el hombre se está procurando su propio mal, su propia destrucción? ¿Cómo no sentir dolor, hermanos, cuando ve que su propia creación no sabe distinguir entre lo que es lo bueno y lo malo? Ay de lo que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Ya no hay coherencia aquí, ya no hay razonamiento aquí. Hay pura locura y pura perdición y pura maldad. ¿Cuánta razón tiene nuestro Dios en sentir dolor
en su corazón, hermanos. Y nosotros como iglesia, hermanos, deberíamos de sentir lo mismo también. No solamente a nuestros hijos, sino también a todo nuestro prójimo, todo nuestro semejante, compañeros de trabajo, etcétera. El mundo entero, hermanos, está bajo los pies del maligno, dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Y el mundo entero está bajo los pies del maligno, bajo el poder, bajo el dominio de Satanás mismo, por la maldad. Y esto, hermanos, trae destrucción y trae muerte. ¿Qué debemos de hacer nosotros, hermanos? Como cuando nuestro Señor Jesucristo vio cómo su ciudad, hermanos, cómo los suyos no quisieron recibirle, no quisieron aceptarle, y el Señor mismo llorando en sí mismo. Allá en Mateo capítulo 23 decía: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los profetas que han sido enviados, ¿cuántas veces no quise cobijarte como la gallina cobija a sus polluelos y no quisiste? Cuánto bien quise hacerte, cuánto bien quise proveerte, cuánto bien quise darte, y lo único que recibí de ello fue maldad y destrucción y muerte. Y después el Señor decía: he aquí, veo tu casa desolada. Ese es el fin, hermanos, de todos aquellos que deciden rechazar a nuestro Dios. Es el fin de todos aquellos que menosprecian a Dios, menosprecian su palabra. Destrucción y muerte, como lo que pasó con los judíos en el año 70, cuando el imperio romano vino, hermanos, y destruyó toda la ciudad. Todo lo que ellos amaban, todo lo que ellos veneraban, todo lo que ellos valoraban, hermanos, fue destruido por completo. No les quedó absolutamente nada. Nada. Ellos mismos lo dijeron cuando juzgaron a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pilato, hermanos, tenía a Barrabás y a nuestro Señor Jesucristo, decidan a quién liberarlo, porque era la costumbre en el día de la Pascua liberar a uno. Y ellos dijeron: libera a Barrabás, al hijo de Bas, el hijo de maldición. ¿Y qué hacer con este? Crucifícale, dale muerte. Yo me lavo las manos de esta sangre inocente. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Crucifícalo. Nosotros nos hacemos responsables de su muerte. Y el Señor los hizo responsables. Y es por eso que en el año 70 Jerusalén fue destruida. Pero nuestro Dios, hermanos, sintió tristeza. Antes de destruir aquella generación, Dios tuvo dolor en su corazón. Nosotros lo que tenemos que hacer es sentir tristeza, hermanos. Tristeza por toda esta humanidad y orar por ellos. Pero no solamente, hermanos, el Señor sintió tristeza, sino que también Dios, hermanos, fue paciente. Dios fue paciente con ellos, como dice la Escritura. Si rezamos allá en Génesis, vaya conmigo en Génesis capítulo 6, cuando dice el versículo 3, hermanos. Génesis 6, versículo 3: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Dice: mas serán sus días 120 años. A pesar de que nuestro Dios, hermanos, sufría terriblemente a consecuencia de toda una humanidad pecadora, hermanos, de toda una maldad corrompida por el pecado, dice que nuestro Dios, hermanos, fue paciente. Dios estuvo dispuesto a soportar, hermanos, todo el sufrimiento que le ocasionaban los hombres mismos, su creación, mediante su propio pecado, mediante su propio rechazo. Es difícil a veces, hermanos. No sé si usted ha pasado una situación muy similar en donde a usted le ha tocado ser tolerante, ser paciente con una persona que es hostil, agresiva con usted.
Y en donde lo que usted tiene que hacer es soportar todo eso. Y hasta cierto punto, hermanos, uno ha llorado. Hasta cierto punto uno ha llorado. Lo decíamos en la mañana en el caso del apóstol Pablo, con aquel caldelero que le ocasionaba muchos males. Sin embargo, Pablo, hermano, ciertamente confiaba en la justicia de Dios, pero también era paciente. Nuestro Dios, hermanos, fue paciente. ¿Y cómo lo vemos aquí? Mire, vaya conmigo en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Primera de Pedro, capítulo 3, y en el versículo 20, hermano, nos dice la palabra de nuestro Dios así. Vamos a leer el versículo 18 para ampliar un poquito el concepto. Primera de Pedro 3, versículo 18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual, vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Okay. ¿Quiénes son esos espíritus encarcelados? Dice el versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Cuándo? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por el agua. Esos 120 años, hermanos, fueron los que duró la construcción del arca de nuestro Dios, en la cual, hermanos, se iban a salvar. Se salvaron solamente 8 personas. Dice la paciencia, mientras esperaba la paciencia, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Es decir, que mientras que Noé, hermanos, estuvo construyendo el arca, la maldad, hermanos, cada día se iba incrementando más y más y más. La situación se estaba haciendo cada vez más intolerable, insoportable para nuestro Dios, como diciendo: Noé, apúrate, Noé. Cada día, cada momento, cada instante es imposible soportar todo esto. Apúrate, Noé. Porque Dios, hermanos, estaba tolerando toda una situación así. Como lo vemos en el caso de Sodoma y Gomorra, cuando el ángel del Señor, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo visitó a Abraham, en donde le llevó esa buena nueva de que iba a ser padre, que iba a tener un hijo con su esposa Sara. Pero también, hermanos, vemos en la escritura que nuestro Dios no le quiso ocultar sus planes que él tenía en cuanto a Sodoma y a Gomorra. Y Dios dice: le debería de ocultar los planes que yo tengo a Abraham respecto a Sodoma y a Gomorra, sabiendo que en Sodoma vive su sobrino Lot. Y es por eso que Dios le reveló los planes a Abraham que Dios tenía en cuanto a Sodoma y Gomorra. Y Dios, hermanos, manda a sus ángeles y ve que la maldad ahí misma. Usted sabe que la palabra Sodoma, hermanos, de ahí se deriva la palabra sodomía. Y la palabra sodomía, de esta proviene la palabra homosexuales. Porque en aquel tiempo, hermanos, la homosexualidad en aquel tiempo era nivel terrible. Por eso cuando los ángeles del Señor llegaron a la casa de Lot, hermanos, quisieron tomarlos. Permítenos, dánoslos para conocerlos. La palabra conocer no significaba solamente conocerlos así en persona, una forma externa, sino violarlos. Eso era lo que estos hombres perversos querían hacer con los ángeles del Señor. Queremos violarlos. Y es por eso, hermanos, que el Señor dijo: asegúrense de que la maldad
ciertamente ha llegado a un límite en donde ya no es posible soportar. Cuando se comprobó, hermanos, y una vez que los ángeles del Señor sacaron a Lot y a su familia, descendió fuego del cielo. Sodomía, hermanos, lugar de pecado, lugar de la homosexualidad. Gomorra significa, hermanos, un montón de cenizas. Y en eso se iba a convertir ese lugar en un montón de cenizas por la ira de Dios. Porque ya después la paciencia de Dios, ciertamente, aunque Dios es paciente, hermanos, como dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, que el Señor no retarda su venida o su advenimiento, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios siempre da, hermanos, una oportunidad al hombre para que se vuelva a Él en arrepentimiento, en sumisión, hermanos. Por eso Dios, ante un mundo hostil, ante un mundo depravado, ante un mundo corrompido, hermanos, Dios se duele. Y nosotros también debemos de dolernos ante una situación así. Pero no solamente, hermanos, Dios se dolió, sino que también Dios fue paciente. Y eso es lo que también tenemos que hacer nosotros contra todas aquellas personas que nos buscan un agravio, que nos buscan un mal y que están en el pecado mismo. Recuerde, hermanos, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, según lo dicho por nuestro Dios en Efesios capítulo 6, del versículo del 10 en adelante. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus y huestes de maldad en las regiones celestes. Es decir, hermanos, que nuestras luchas son contra todos aquellos demonios que influyen poderosamente en la humanidad misma, les hacen hacer el mal para después intentar destruirnos. Por eso mismo, hermanos, nosotros es lo que tenemos que hacer: soportar pacientemente, tolerantemente, esperando pacientemente el juicio de Dios. Aquellas personas en el día de Noé, hermanos, toda aquella generación nociva, hostil, agresiva para nuestro Dios, hermanos, fue destruida por el agua. Para ellos el agua vino a ser destrucción y muerte, pero para los hijos de Dios, salvación. Y así vendrá también para nosotros, hermanos. Como dice Primera de Pedro, hermanos, Segunda de Pedro, capítulo 3, Segunda de Pedro, capítulo 3, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo, cosmos, es la palabra cosmos, tierra, universo, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoráis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y en los cuales, dice, los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Amén, mi hermano. Nuestro destino es en la eternidad donde mora nuestro Dios. Ahí será nuestro próximo lugar, hermanos. Por eso, cuando usted salga de su casa, óigame bien, mi hermano, mi hermana. Si usted sale todos los días a su trabajo, muy temprano,
Ore a Dios. Se lo recomiendo. Ore a Dios. Porque usted no sabe si va a regresar. Cuando usted salga de viaje, ore a Dios y pídale a Dios: Dios mío, en tus manos está mi espíritu y mi destino. Si llego a morir, si me toca partir de este mundo en este día, que mi próxima morada, que mi próxima parada sea en tu gloria. Amén, hermanos. Amén, porque no tenemos la vida segura. Pero qué importante es todo esto, hermanos. Ante un mundo hostil, depravado y corrompido, nuestro Dios se dolió. Ante un mundo hostil y depravado, hermanos, nuestro Dios fue paciente. Y por último, no solamente eso, sino que también mostrar el temor, un temor reverente a nuestro Dios. Como dice Hebreos capítulos 11, versículo 7. En los días de Noé, precisamente, dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice que con temor preparó el arca, hermanos, en la cual se salvase él y su familia. Si nuestro Dios nos ha dado de su amor y de su paciencia y misericordia, hermanos, simple y sencillamente no fue para que anduviésemos en el pecado. No, hermanos. Si Dios fue muy paciente con nosotros desde antes de venir a Él, y una vez que venimos a Él arrepentidos y obedecimos el Evangelio, no debemos de persistir en el pecado, porque eso es volver a incitar, volver a provocar la ira de Dios. Romanos 6, que pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, es decir, de ningún modo, sino más bien para que procuremos su salvación, hermanos, y para que no nos dediquemos más al pecado. Por eso, cuando nuestro Dios vio cómo el mundo se iba a corromper por su pecado, hermanos, no les dio el tiempo suficiente. 120 años para que ellos se arrepintiesen y se volvieran a Él. No solamente fue, hermanos, para que se construyera el arca. Aún Noé, hermanos, cuando construía el arca, era pregonero de la justicia de Dios. Aún Noé, hermanos, estando construyendo, cuando le preguntaban respecto a la obra que él estaba haciendo, él les estaba diciendo lo que Dios le había ordenado. Dios ha decidido destruir a toda esta humanidad, a toda esta creación que él ha hecho. Con agua va a llover tremendamente, se van a abrir las cataratas del cielo y toda esta creación va a perecer. Está loco este hombre. Y nunca ha llovido. ¿De dónde saca este hombre tantas ideas? Se ríen, se burlan y se mofan de nuestro Dios, hermanos. Para ellos es locura. Mas para nosotros, hermanos, la predicación de la locura, como dice el apóstol Pablo, es salvación y vida eterna, hermano. Pero Dios todavía les dio tiempo, 120 años, en los cuales Él estuvo predicando, hermanos. Dios es paciente, Dios es muy bueno, hermanos. Y Dios lo ha sido también para contigo, mi hermano, mi amigo, mi amiga. Si Dios hasta este punto ha sido paciente y tolerante contigo, te ha bendecido tremendamente con salud, con trabajo, con vida, con familia, es porque Dios es bueno. Si Dios te revela su voluntad, su amor, su misericordia, es porque Él quiere lo mejor para ti, para que salgas de esta perversa generación, como decía el escritor Lucas en Hechos capítulo 2. Y con muchas otras palabras más exhortaba el apóstol Pedro diciendo: huyan de esta perversa generación. Huyan. No quiere decir que tengamos que huir de este mundo, hermanos. Huyan de las costumbres y tradiciones corruptas y depravadas. Jóvenes, hermanos, estamos viviendo tiempos verdaderamente, terriblemente peligrosos.
en donde a nuestros hijos desde muy temprana edad, hermanos, se les está acosando con el pecado, enseñándoles cosas terribles como la ideología del género y el matrimonio igualitario, enseñándoles en donde pueden tener relaciones sexuales desde muy temprana edad sin ningún problema y con quien sea, diciéndoles que si quieres tener, que si no quieres enfermarte, pues nomás cuídate, usa un preservativo. Qué bárbaros, cuando la mejor solución es la abstenencia, el no hacerlo. Realmente, hermanos, estamos viviendo tiempos sumamente peligrosos. Y es por eso que nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que tomar la misma actitud de nuestro Dios. Ante un mundo corrompido por el pecado, Dios se dolió. Dios fue paciente. Pero también Dios se valió de un hombre justo para predicarle a todo ese mundo a que se convirtieran de su propio mal. Y Dios te ha elegido a ti y a mí, iglesia, para predicarle a este mundo también. Porque nosotros somos nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso nos ha llamado el Señor. Por eso, mientras cantamos este himno, hermanos, meditemos sobre lo que nuestro Dios hoy en su día y en su palabra nos ha revelado. Que estamos viviendo un mundo sumamente, altamente peligroso. Pero ¿cuál debe de ser nuestra actitud? Ciertamente entristecernos, ciertamente ser pacientes, pero también, hermanos, predicar la palabra de nuestro Dios. Amén. Puestos en pie, hermanos, y cantemos este himno de alabanza y de invitación a nuestro Dios. Y si tú quieres salir de esta maldad, de este pecado, el dominio del pecado, humíllate ante nuestro Dios, cree en el único poder que puede limpiar tu alma de todo pecado, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, arrepintiéndote de tus pecados, no los pecados de nadie más, de tus propios pecados. Estar dispuesto a vivir una vida santa delante de nuestro Dios, en armonía con la voluntad de nuestro Dios, estando dispuesto a obedecer al evangelio de nuestro Señor Jesucristo en las aguas del bautismo para el perdón de tus pecados. Y recibir así el don del Espíritu Santo y que seas añadido al pueblo de nuestro Dios. Cantamos este himno, hermanos. Himno número 36.
medicina que cure tu mal. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela que huyó de redil, he aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada serás de tan dulce y amante pastor. Ven a Él, ven a Él, que te espera